Ahora, el tema de la... Bueno, gente, vamos a seguir reaccionando a este video del señor Alarcón que dice: protestante no entiende la asunción de María. Vamos a ir paso por paso viendo el error y la mentira a que se dedica este señor. Vamos allá. fundación de la Iglesia de Roma. Necesito preguntar algo y digo, ¿en qué momento yo he afirmado que Jesús fundó la Iglesia de Roma? ¿En qué momento fue que me lo perdí? Bueno, ¿en qué momento dijo que Jesús fundó la Iglesia de Roma? Jesús evidentemente no pudo jamás haber fundado la Iglesia de Roma porque estaba en Jerusalén. No estaba en Roma y murió allí, entonces nunca pudo haber fundado la iglesia en Roma, es una obviedad. Entonces, si lo haya dicho, estaría en un error porque no puede existir de por sí, y cualquier persona instruida sabe que jamás podría haber fundado la iglesia de Roma porque en ese momento eh, todavía no había salido de Jerusalén, ni había venido el Espíritu Santo, ni se había dado el Evangelio para los gentiles. Entonces, ¿cómo va Jesús fundar la iglesia de Roma? Vamos a decir, es una obviedad que eso no existe y es eh, la pura realidad. Pero este es los tipos de comentarios que tratan de confundir a las personas. ¿Por qué? Porque vamos a seguirlo escuchando. Reconoces que Jesús no fundó la iglesia de Roma, entonces. ¿La Iglesia local de Roma? Claro que no. Gracias. Jesús no fundó la iglesia de Roma. Jesús fundó la iglesia en Jerusalén. De ahí viene la iglesia de Antioquía, de ahí viene la iglesia en Corintio, de ahí viene la iglesia en Pérgamo, luego viene la iglesia en Roma. Roma nunca tuvo la jurisdicción No, pero principal de pará. todo. Acá vos estás saltando otra cosa. Mirá, Evidentemente, la iglesia viene desde Jerusalén, o sea, la iglesia es la congregación de Jesucristo se da en Jerusalén y se congregaban en los Olivos, se congregaban en distintos lugares, en Getsemaní, pero digamos el Sermón del Monte es en donde tenía su congregación que esperaba el reino que viniera para Israel, para la liberación de Israel, para la salvación, para el reinado de Cristo. Entonces, de ahí que Jesús nunca tuvo, digamos, una necesidad de crear en Roma una iglesia. Ahora lo que se basa este señor, vamos a leer su argumento. yo te explico algo que Estoy- le explicaba a Gabriel. Cuando uno habla de fundar iglesia, no se refiere a iglesias locales. Jamás Jesucristo fundó una iglesia. Jesucristo dio un fundamento, eso es fundar. Fundar significa dar fundamento, fundamentar. Por eso Jesucristo fundó su iglesia en diferentes fundamentos, a través de lo que fue su ministerio. Primero fue la llegada del reino de los cielos, donde no se incluía gentiles, o sea que era para Israel, para Judá, para los judíos primero, para restablecer el reino según la promesa. Por lo tanto, su congregación era totalmente de Judá y de las tribus que estaban anexadas, que habían regresado del exilio de Judá. Por lo tanto, él nunca fundó una iglesia, sino que su congregación, su comunidad de creyentes bajo la secta seguidora de él, porque había varias sectas, todavía no estaba definido un cuerpo oficial, había un judaísmo oficial, una casa de judaísmo que se encargaba de la parte religiosa, y esa casa es la que tenía las diferentes posturas frente a la venida del reino de los cielos, y de ahí se formaban las diferentes sectas que estaban de acuerdo o no, que apoyaban o no, otros a través de la forma pacífica, otros a través de un redentor, otra a través de la guerra, o sea, diferentes atributos que Dios les dio al pueblo de Israel con el tiempo eran las sectas que mantenían esto, y había estas posturas que se llegaban hasta que Cristo viene a dar esta verdad sobre el reino de los cielos, o sea, cómo llegaría, de los cuales muchos no creyeron, o bueno, muchos por conveniencia, muchos por el peligro que eso implicaba.
vimos que hubo la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Por eso digo, entonces él no fundó ninguna iglesia. Él primero estaba organizado en una secta, que es algo que está mal visto ahora, o quizás porque está asociado a la secta como algo, pero eran grupos, comunidades más pequeñas de creyentes en una determinada cuestión, eran facciones, digamos, que pacíficamente debatían este tema o buscaban que el Mesías o el rey para Israel de la descendencia de David llegara por esos lados, o sea, por alguna de esas sectas, de acuerdo a esa creencia, alguno de ahí iba a surgir. Y hoy se sigue esperando lo mismo, que el rey, el Mesías, surja de alguna de las tribus que hay hoy o de las comunidades, ya sean los sefardíes, los que sean Israel, para llegar al reino de acuerdo a la descendencia de David. Bueno, todo lo que es o lo que está implementado en la Torá. Por eso que no existía una iglesia, existía una comunidad, congregación, secta, vamos a decirle, que eran los del Nazareno, donde ya Jesús había convocado a los 12, que eran los 12 que iban a reinar con él, y les prometió el reino eterno. También por ellos dejaron todo para seguirlo y se daban esos milagros y todo. Entonces, esa, vamos a decirle, entre comillas, iglesia era la iglesia de Jesucristo, o sea, la congregación, la secta, la agrupación, el conjunto de seguidores, los cuales todavía estaban bajo el imperio de la muerte, porque estaban en la carne y no podían tener el espíritu de por sí, porque estaba restringido al sacerdocio, en el cual Dios no expiaba todo este pecado grande de Israel, pero sí se había venido en el hombre, en el Señor que era Jesucristo. Y por eso había muchos que lo seguían en base a lo que veían en todo Jerusalén, o sea, los milagros, las curaciones, todo lo que era, más la palabra, la enseñanza, el debate, eso es lo que se sometía, digamos, al análisis para ver si era verdaderamente, y por eso se le preguntaba si era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en el sentido, el enviado, ungido para tomar el trono de Israel, no un Dios engendrado. Eso es paganismo puro. Por ello que él nació de padre y madre, según la descendencia de David, Joseph y María o Miriam, que significa Miriam es la elegida, por eso había Miriam de Magdala, Miriam de Cleofas, Miriam de Joseph. Cuando se da el primer hijo varón de una virgen, nace primero, es el que se consagra en el templo. Ya los demás hijos no. Y ese se le llama hijo de Dios. Todos los varones israelitas nacidos de virgen, bajo el matrimonio, que si su primer hijo es varón, se van a consagrar al templo porque son hijos de Dios, son considerados los hijos de Dios. Eso es habitualmente una habitualidad en Israel. Pero después estaría el hijo especialísimo de Dios. De todos esos hijos de Dios tiene que salir en cada generación. Se espera que de todos los hijos de Dios que hay, que nacen por el pacto en la carne, bajo la circuncisión, al octavo día y todo, que sea ungido por Dios por medio de su espíritu para llevar a cabo el reinado de Israel, o vamos a decir la voluntad de Dios, que a través del reino en ese momento, a través del reino que era bajo el imperio de la muerte. Por eso estaba bajo la circuncisión de la carne, bajo la ley de la Torá escrita con sus castigos, que era la muerte, el destierro o diferentes cuestiones para pertenecer al pueblo santo escogido. Entonces, de ahí había la congregación, vamos a decir la iglesia, si la quieren llamar así, pero no es lo que hoy se conoce como iglesia. Entonces, de ahí surge, digamos que cuando Jesucristo le anuncia a Pedro que él iba a morir porque ya había orado y la copa no pasaba y todo esto que se vio después y ya anuncia, de acuerdo que no se arrepintieron, no creyeron, es que ahora ya su iglesia, o sea, su congregación, sus seguidores, los que él les dio y que esperaban el reino inmediatamente, que les habló en el Monte de los Olivos, que
que lo escuchaba en la sinagoga, esa congregación de él, ahora sabiendo el que moría, la fundamentó en que él iba a ser el Hijo de Dios por la resurrección, ya no el rey de Israel, porque vino con profecía para ser ungido, pero él a su vez ya sabía que no era su momento, que no se iban a arrepentir, pero la oportunidad vino, porque Dios es justo y lo dio, pero para que los hombres se arrepientan. Es por eso, es como estas personas tienen que caer en el error para que logren entender después la verdad. Por eso somos pacientes con ellos. Es decir, como lo manda Dios, ser paciente con los extraviados, los perdidos. En este caso son los religiosos de la religión mundial, que si no se arrepienten iban a tener el mismo fin que como hijos de perdición. Pero bueno, hoy día están en esto. E incluso se les permite vencer a los santos. O sea que el mal en algún momento tiene que vencerlos, porque realmente la muerte es una verdad que ocurrió, y sobre lo santo, hasta que lo hagan profano, van a tener que morir. Entonces se le permite también por un tiempo vencerlos a los santos. Eso es lo que está escrito. Por ello después el fundamento para sus seguidores, para que sigan aguardando la venida del reino, ya no dentro de Israel, bajo el templo, bajo el imperio de la muerte, desde Moisés hasta, desde Adán hasta Moisés, está el imperio de la muerte, y todo lo que es Moisés es hasta ahí. Entonces el fundamento, la roca, ahora es Cristo, Hijo del Dios viviente. O sea, Mesías, o sea, Salvador para todos, digamos, o para primeramente los que son por la fe, que reciben el Espíritu, y después que aguardan su venida, tanto en vida como si mueren en la esperanza, primando el amor, debido a que el amor de Dios es el que ha dado esta descendencia, este amor de Dios el que permitió que nazca el Hijo de la promesa, ¿no? Entonces es lo que Pedro capta, y es lo que ahí Pedro le confiesa, y Jesucristo en ese momento lo nombra como su, digamos, el pastor, le da, lo nombra pastor, vamos a decirle, de su grey, que iba a quedar ahí huérfana, y promete el Espíritu también, que va a volver en algún momento, y se lo promete. Entonces Pedro, al tener esta revelación, se encarga de eso, pero él no fundó una iglesia. Él ya tenía una congregación de seguidores y la fundamentó, le dio el fundamento primero en la venida del reino de los cielos, porque allí interviene el nacimiento por profecía, bajo el Espíritu, bajo la anunciación, y después viene sobre el fundamento sobre Cristo, Hijo del Dios viviente, resucitado de los muertos, volviendo como un rey triunfante. Entonces no es que fundó una iglesia, sino que le dio un fundamento para que su congregación tenga una formación tipo cuerpo, para que éste aguarde su venida y haga la voluntad de Dios en ese momento en que Israel no se podía salvar dentro de su tierra, y fuera de su tierra totalmente ya las promesas hubiese declinado totalmente lo que es Israel como escritura, como fe, como emuná, desde la promesa. Entonces esto sobrenatural que viene de Dios es lo que Pedro le menciona a Jesucristo, y Jesucristo le dice: esto te lo ha revelado Dios, esto no es cosa de hombres. Pero a su misma vez, Pedro, estando en su carne, recibe la revelación, pero no lo acepta en la carne, y dice: no te acontezca estas cosas, y Jesucristo lo reprende. Le dice: vete, Satanás, porque es necesario hacer la voluntad de Dios y no de los hombres. Y eso es lo que es el fundamento que después Pedro dice y repite: es la roca. Y sobre esta roca, que es Cristo, es lo que nosotros sobreedificamos, porque es el fundamento. Pero la piedra angular así es la piedra base, o sea, es lo que se fundamenta, y a su vez es la piedra angular, es la pieza fundamental, porque Él va a estar arriba como sumo sacerdote enviando el Espíritu. Por eso
muestra cómo Él fue siervo y cómo es Señor. Es las dos cosas. Por eso es que Jesucristo enseñaba eso, ser siervo y ser Señor. Son las dos cosas. Sirviendo uno es más grande, el más grande el más grande es el que más sirve, a diferencia de los reyes del mundo. Por eso es que en esta iglesia, religión mundial, lo que se busca es la autoridad, lo que se quiere imponerle es la autoridad. Por eso es que se llama el gobierno de la bestia, porque impone una autoridad. ¿Cómo hay que creer bajo una mentira, no sobre la libertad del espíritu que guía a la paz verdadera, a la comunión con la santidad, a formar el cuerpo de Cristo, a esperar el regreso y la obediencia a la voluntad de Dios para derrotar definitivamente al mal, la muerte y el Hades? Bueno, esto es la parte primera, voy a seguir reaccionando, pero quiero dejar estos conceptos claros porque esto de que no dijo que fundó una iglesia, todo el catolicismo romano es de que Cristo fundó una sola iglesia y no fundó una sola iglesia. Cristo le dio un fundamento a su congregación que por la fe se fue expandiendo en el cuerpo apostólico. Y este cuerpo apostólico después también tiene otra función, los 12, también finalmente declina, o sea, no se puede cumplir hasta la muerte de Esteban. A partir de la muerte de Esteban viene Pablo de Tarso, un nuevo apóstol a los gentiles, y el cuerpo de los 12 pasa a estar relegado para empezar con el Evangelio a los gentiles, y esa es el nuevo fundamento que Cristo da a su iglesia, a su congregación. Por eso Cristo fue poniendo distintos fundamentos de acuerdo a lo que los hombres habían hecho como consecuencia del pecado. Uno fue primero la llegada del reino, el otro fue Cristo viene pronto, Cristo regresa y se establece el cuerpo apostólico en Jerusalén, y el próximo es Cristo a los gentiles para ya condenando al mundo. Primero vino a salvar al mundo, después le dio una oportunidad de arrepentimiento hasta Esteban, y después viene cuando ya no hay más salida y todo este hecho condena al mundo. Finalmente para que Cristo ya venga como juez. Y ahí viene la justicia de Dios. Y por ello es que no hay iglesia, digamos, fundada por Cristo, sino fundamentos en su cuerpo que forman la iglesia de Dios. Así que eso de la religión mundial, el catolicismo romano, queda totalmente desbaratado. Así que vamos a seguir reaccionando a los pensamientos errados de este señor Alarcón.